Hey, Nicole Darwich, ¿te llega el cerebro más o menos? Ah, los hisopados. Nah, ¿cómo te va a llegar el cerebro? Te llega hasta la base. Ay, por favor, las cosas que dicen estos niños. Bien, yo les decía que el grupo carbonilo necesitaba ser descrito por resonancia. ¿Qué significa? Que cuando un compuesto que es representado con una sola forma de Lewis, y esa forma de Lewis explica todas las propiedades físicas y todas las propiedades químicas, solamente dibujo esa. Pero la teoría de la resonancia dice, cuando un compuesto no puede ser explicado totalmente respecto a sus propiedades físicas y químicas, está permitido hacer representaciones de Lewis que tengan un sentido práctico. Qué sé yo, nunca ponerle carga positiva al oxígeno, porque no tiene sentido dibujarla de esa manera. Bien, nunca podría estar el oxígeno con carga positiva. Entonces me permite que dibuje fórmulas de tal forma de que yo pueda explicar a través de esos dibujos la molécula real. Pero la molécula real la puedo dibujar y no, bien, o sea, una que represente a todos, no, tengo que hacer tantas como propiedades tenga que representar. Bien, entonces, eso dice la teoría de la resonancia. Y el grupo carbonilo de cualquier compuesto es descrito o permite ser descrito por resonancia. Y justamente cuando nosotros describimos por resonancia el grupo carbonilo, vamos a ver de que esas dos descripciones, esas dos fórmulas de Lewis que le vamos a dibujar al grupo carbonilo o a los compuestos que lo poseen, sirven para explicar qué tipo de reacción de adición es. Porque el sábado dijimos de que si era un grupo insaturado, era candidato a una reacción de adición, pero no sabíamos si el que iba a atacar iba a ser un electrófilo, como en las adiciones a alquenos o alquinos, o qué cosa nos quedaba, o ser nucleófila. Resulta que es una adición nucleófila. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a ir al pizarrón y vamos a ver. Fíjense que acá en la transparencia, en la diapo, tenemos los momentos dipolares. Etanal tiene un momento dipolar de 2,7 y acetona 2,9, cuando, por ejemplo, dimetiléter tiene 1,3 y el alcohol etílico, por ejemplo, que es el producto no oxidado de etanal, el producto de reducción de etanal, tiene también valores muy cercanos a 1,3. Entonces, la gente no se explicaba, los químicos que estudiaban esto, no se explicaban cómo podían tener tan alto momento dipolar, siendo que la distancia se acortaba. Carbono doble enlace oxígeno era más corta que carbono oxígeno en los alcoholes o en los éteres. Y sin embargo, tenía mayor momento dipolar. La única forma era de que hubiera cargas netas. Y la descripción por resonancia permite obtener eso. Además, yendo a las propiedades físicas, vamos a ver de que está perfectamente en concordancia o concuerda perfectamente los valores de las propiedades físicas, punto de ebullición y punto de fusión, con su estructura. Bien, ¿y qué significa esto? Que, a ver, los aldehídos y las cetonas tienen puntos de ebullición que se corresponden a interacciones dipolo-dipolo y no líquidos asociados como los alcoholes. Entonces, esto es muy importante de entender. ¿Por qué? Y porque las cetonas, los aldehídos y las cetonas tienen puntos de ebullición mucho más bajos que los alcoholes.
bien, pero no tan bajo como para justificar de que sus uniones son del tipo Van der Waals. O sea, no hay interacciones débiles, dipolo inducido, dipolo inducido, todo lo contrario, son fuertes dipolos. Y a su vez, estos compuestos de bajo peso molecular muestran una alta solubilidad en agua. Y uno se preguntará, ¿por qué son solubles en agua o por qué son solubles en alcohol? Debido a que el oxígeno del carbonilo actúa como aceptor de puente hidrógeno. Eso permite disolverlos en agua fácilmente o disolverlos en alcohol fácilmente. Acá tenemos 3 ejemplos de aldehídos que son muy utilizados en la naturaleza. Tenemos el benzaldehído, cuya fuente natural durante mucho tiempo fueron las almendras amargas. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? Si las almendras amargas no son tóxicas, sí. El benzaldehído se une al cianuro y forma una cianhidrina que se llama amigdalina. ¿Bien? Amígdala viene del griego, es una palabra que proviene del griego y significa almendra. Nosotros tenemos amígdalas, son unos como huevitos, o se tienen forma ovoide, que están en nuestra garganta, en nuestra orofaringe, y tiene como misión formar anticuerpos y muchas células que son los glóbulos blancos especializados. ¿Bien? O sea, nos ayudan a combatir las infecciones. Resulta que el benzaldehído es el responsable del olor y del sabor de las almendras en general. Las almendras amargas son más ricas en benzaldehído, bien, porque tienen mayor cantidad de esta unidad, de este glicósido que se llama amigdalina. Después tenemos la vainilla, que es el principal componente de las semillitas de la chaucha de vainilla. Bien, la vainilla original, la vainilla que se saca de las semillitas, bien, la que forma la pasta una vez deshidratada, la vaina de esa chauchita o esa chaucha de vainilla, es el éter dimetílico del benzaldehído. La que se vende en forma de líquido con color caramelo, bien, esa que es marrón, oscura y uno le echa en cantidad industrial cuando prepara tortas o postres, esa es etilvainillina. Esta es metilvainillina. Esta es la original. Bien, las otras, en lugar de metilo unido a oxígeno, tiene etilo. Y por último está el cinamaldehído, que es el que le da uno de los olores característicos a la canela. El nombre de cinamaldehído viene del nombre científico de la canela, que es Cinnamomus camphora. Bien, vamos a hacer un poquito de formulación para que ustedes entiendan cómo viene todas estas cositas. Seguimos grabando, sí, no metí la pata. Vamos a cambiar de cámara, así vamos al pizarrón. Ay, tengo que me voy a servir una solita, ya vuelvo, ¿sabes? Se ve bien el pizarrón, ¿no? Sí. ¿Se ve bien el pizarrón? No se desesperen por contestar que lo que le dice el viejo Choto. ¿Qué dice el viejo Choto? ¿Cómo se ve el pizarrón? Se ve bien, profe. Ah, bueno. Gracias, Milena, por contestar. El resto que me importa un rayos. Gracias. Yo también voy a hacer lo mismo. Ya vuelvo. Me tomo una solita y vuelvo.
Chicos, ¿saben cuánta temperatura hay? 32 grados. Por eso estoy deshidratado. Bien. Vamos a formular. Grupo carbonilo. Bien. Este señor. ¿Qué dice la teoría de la resonancia? Y macho, tenés que hacer tanto dibujo como necesites para poder explicar. Resulta de que este es un grupo insaturado. Bien. Pero había que explicar por qué la distancia no es ni doble ni simple, es el promedio entre un enlace doble y un enlace simple carbono-oxígeno. Segundo, había un momento dipolar altísimo que no se condecía, bien, con esta fórmula. El momento dipolar... Disculpe, profe. ¿Ah? ¿Podría subir un poco la cámara? Porque no se ve. Ay, Dios mío. ¿Ahora se ve? Ahí está, gracias. Sí, profe. Fíjense una cosa. Yo tengo momento dipolar es igual al producto de la carga por la distancia. Acá no tengo más que fracción de cargas. Y la distancia, uno supone que es chiquita. Porque un doble enlace es más corto que un enlace simple. Entonces, con esta representación diría, si baja la distancia, debe bajar el momento dipolar. Pero la realidad no dice eso, todo lo contrario. La realidad me dice que el momento dipolar sube mucho. Sube mucho. Entonces, si esto baja, ¿bien? Y esto sube mucho, ¿qué tiene que suceder? Que esto aumenta mucho más. ¿Hasta dónde una carga puede subir? Hasta tener un valor entero. Una carga entera, ¿cuánto vale? Más 1 o menos 1. ¿Bien? Una carga puede ser más 1 o menos 1. A ver, la unidad, digo, puede valer más 2, más 3. ¿Bien? Fracción de carga es menor que 1 o menor que menos 1. Bien, acá solamente yo veo que hay una densidad negativa y una densidad positiva, producida por un efecto de desplazamiento electrónico del enlace ciclo, el momento dipolar, ¿bien? Que se representa con ese vectorcito. Entonces, si sucede esto, de que la carga debe aumentar y la distancia se acorta, y tendría que hacer otro dibujo que me explique por qué tengo una carga neta. Bueno, hay una forma muy fácil de representarla, es dibujando esta estructura, que es la que dijimos que está de 10. ¿Por qué? Porque el oxígeno, acá yo tenía el par de electrones del enlace de pi, bien, está entre carbono y oxígeno. Acá está sobre el átomo de oxígeno. O sea que lo que yo hice fue ubicarlo sobre el átomo de oxígeno, lo cual le generó al carbono una carga neta positiva. La carga formal neta del carbono es positiva y la carga formal neta del oxígeno es negativa. Entonces, ¿cuál es la estructura del grupo funcional real? Ah, no tengo. La teoría dice, no me pidas la estructura real porque no la puedo dibujar. Y entonces, bueno, dibujar tantas fórmulas necesité para explicar. Acá yo digo, una carga neta negativa, una carga neta positiva. Eso hace que el momento dipolar sea grande. Bien. Y la distancia acá es simple y acá es doble. La molécula real, un promedio entre doble y simple, que es lo que
realmente sucede y lo que uno ve en las fotos que hace con espectroscopía de rayos X o difracción de rayos X. Bueno, la otra era que de estas dos átomos que forman el grupo carbonilo, el oxígeno tiene octeto completo, pero el carbono no. Entonces, ¿en qué situaciones está el oxígeno y el carbono? El oxígeno está ok, está de 10. Bien, tiene carga negativa que se la banca, tiene los 8 electrones, o sea que el octeto lo tiene completo. Bien, perfecto. Carbono, vamos a ver que está mal. ¿Por qué? ¿Por qué el carbono está mal? ¿Qué le sucede? Y tiene solamente 6 electrones. Bien, o sea, ¿qué es lo que quiere el carbono? Que alguien le proporcione un par de electrones. Bien, o sea, que alguien se una a él para formar un enlace y volver a encontrar su octeto o a recuperar su octeto. Y los únicos que pueden satisfacer ese problema son los nucleófilos. Cacho, ni que escribo mal. Nucleófilos. Bien, que son los que aportan un par de electrones. Bien, pueden ser, recuerden, los nucleófilos pueden ser neutros, solamente con el par. Y acá, por ejemplo, tenemos amoníaco o agua. Y pueden tener carga. Y acá encontramos amiduro. Bien. Así. Amiduro. O oxidrilo. Bien. Estos son dadores de electrones, los nucleófilos. Entonces, la reacción, por ser un sistema insaturado, la reacción de preferencia va a ser una reacción de adición. La única que va a poder explicar cómo este compuesto vuelve a obtener una estructura saturada, o sea, todos los enlaces se transforman en enlaces sigma. Entonces, a ver, si es insaturado, es candidato absoluto a reacciones de adición. Pero ahora, quería saber qué tipo de adición es. Los alquenos, los alquinos, el grupo funcional carbono doble enlace carbono, es atacado por electrófilo. ¿Bien? Porque el par de electrones pi actúa como una base de Lewis. ¿Bien? Atrae hacia él reactivos electrofílicos, buscadores de electrones. En cambio, este grupo, como el más necesitado, el que necesita urgente llegar a su estado de octeto para vencer todo este problema de la carga positiva, es el carbono. ¿Bien? Entonces, como necesita el ataque de un grupo dador de electrones, ¿bien? Decimos que es una adición nucleófila. Entonces, vamos a hacer un estudio general y vamos a decir que los aldehídos y las cetonas, por tener el grupo funcional carbonilo, carbono doble enlace oxígeno, van a sufrir reacciones de adición nucleófila. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ya sabemos que esas son las reglas. Las reacciones que vamos a estudiar son adiciones nucleófilas. Y vamos a estudiar solamente dos nosotros que nos interesan. ¿Por qué? Porque nos interesan esas. ¿Me entienden? Vamos a, ¿por qué? Ustedes me van a decir, ¿por qué? Me interesa, porque se le dio la gana decirlo. No, porque son las reacciones que vamos a usar para poder entender los azúcares. ¿Bien?
Eh, las otras puedo preguntárselas en un trabajo práctico, cómo, cómo sería la reacción de adición. Si ustedes entendieron en forma general cómo se produce una adición nucleófila, la pueden hacer con cualquier nucleófilo que se les presente. Y ustedes me dirán, ¿y cómo? ¿Me las tengo que aprender de memoria? No. Yo sé un mecanismo en general y puedo, en lugar de generalizar, particularizar en cada uno de los reactivos que a mí me pongan. Me ponen oxidrilo, atacará el oxidrilo. Me ponen amoníaco, atacará el amoníaco. Me ponen agua, atacará el agua. Me ponen, qué sé yo, ionamiduro, atacará el amiduro. Me ponen ionóxido, atacará el ionóxido. Bien, ponemos cianuro, atacará el cianuro. El nucleófilo nosotros lo elegimos y no vamos a tener ningún, pero ningún problema, bien, en plantear quién es el nucleófilo si ya sabemos en forma genérica cómo se hace la reacción. Bien, vamos a ver un poquito las propiedades físicas y los nombres de esto. Vamos a ir a presentación. ¿Dónde están? Acá está. Vamos a presentar. Fíjense que acá tenemos nombres de cetonas y de aldehídos. Bien. Fíjense que tenemos las cetonas y si ustedes las miran despacito, despacito, van a ver que los puntos de fusión y los puntos de ebullición aumentan al aumentar el largo de la cadena, o sea, aumentan a medida que aumenta el peso molecular. Y por otro lado, la solubilidad disminuye a medida que aumenta el peso molecular. ¿Y por qué disminuye la solubilidad? ¿Alguien podrá explicar por qué disminuye la solubilidad? ¿Ah? Por su cadena carbonada. ¿Y qué le pasa a la cadena hidrocarbonada? Al aumentar es menos soluble, o sea, ¿cómo explicarlo? ¿Es más hidro? Claro, es más hidrosoluble. No. No, hidrofóbica. Hidrofóbica, Es más, muy bien, muy bien. claro. Ahora está, sí, correcto. Muy bien, muy bien. Fíjense lo que dijo su compañera, está muy bonito, muy bonito la forma que lo dijo. Me dijo que la solubilidad iba a disminuir a medida que aumentaba la longitud de la cadena hidrocarbonada. ¿Por qué? Y porque se hace cada vez más hidrofóbica. Bien. Y, a ver, chicos, fíjense, miren lo que les voy a preguntar. Miren lo que les voy a preguntar. ¿Cuál es la parte del aldehído o la cetona que es polar hidrosoluble? ¿Entendieron? En una molécula, bien, de un aldehído, ¿cuál es la parte que es hidrofílica, hidrosoluble, bien? ¿Y cuál es la liposoluble? O la hidrofóbica. El oxígeno es hidrosoluble. Sí, pero acuérdate que el oxígeno, ¿a quién pertenece? El oxígeno forma un combo. ¿Qué grupo funcional forma el oxígeno y el carbono? Carbonilo. Perfecto. Ahora sí te creo de que el oxígeno, formando parte del carbonilo, sea la parte más electronegativa, o sea, la parte más polar. ¿Sí? Entonces, sí. El carbonilo es el grupo polar. Por ese puede formarse puente hidrógeno y solubilizarse en agua.
Bien. El problema es que si ahora aumenta la cadena hidrocarbonada, viene la cuestión de que la parte hidrocarbonada no le gusta disolverse en agua, si no tiene momento dipolar. ¿Por qué disolverse en agua? Le gusta disolverse en lo que no tiene momento dipolar. O sea, si yo tengo, imagínense que una molécula es eh, es un bañero, ¿no? Un bañero, un bañista, no un bañero. Un bañista que le dice, mira, te ofrecemos la posibilidad de que te tires en agua o que te tires en alcohol. ¿Bien? Si la molécula que yo tengo es hidrosoluble, ¿y qué va a hacer? Se va a tirar a la pileta con agua. ¿Bien? Imaginemos que otro bañista es muy hidrofóbico. Bien. Qué sé yo, es muy gordo y la grasa no le impide, entrar al agua. Imaginemos una estupidez, ¿no? Una cosa muy tomada de los pelos. Bien, porque es gordo, tiene grasa, no puede entrar a la pileta. Entonces, la única oportunidad que tiene es entrar a la pileta con alcohol. Bien, a la piscina con alcohol. Entonces, obviamente que va a ser soluble, una va a ser soluble en agua y la otra, a medida que aumenta la masa, bien, dice que es soluble en la parte orgánica, en el alcohol. ¿Mm? Acá que estamos preguntándonos, ¿cómo es la solubilidad en agua? Y la más chiquitita de todas las cetonas, la acetona, se disuelve en cualquier proporción en agua. Y sí, obviamente, ¿quién tenemos al lado del oxígeno? Y tenemos un átomo de hidrógeno que no hace absolutamente ningún aporte, o sea, ni siquiera hace un aporte positivo o negativo. ¿Bien? Es como si no estuviera. Bien, eso lo entendemos. Bien, ¿y cuál es la que sí hace que se solubilice? Y el carbono-oxígeno. Bien, pero en conjunto. En conjunto genera un alto dipolo eléctrico que interactúa con la molécula de agua. ¿Mm? Y entonces ahí forma una estructura de tipo micela, se une y se disuelve en agua. Bien, perfecto, entendible. Ahora hay que ver qué pasa cuando la cadena hidrocarbonada va aumentando de tamaño. Significa que toda esa hidrosolubilidad que nosotros le habíamos adjudicado a los aldehídos y la acetona se ve disminuida porque el tamaño de la parte hidrofóbica, bien, es más grande que el tamaño de la parte hidrofílica. ¿Qué quise decir? Que disminuye en tamaño lo que se puede solubilizar en agua y aumenta en tamaño lo que no quiere solubilizarse en agua, lo hidrofóbico. ¿Bien? Entonces, acá es como vamos a ver algunas propiedades de los aldehídos. Vamos a ver, dijo el signo. Por ejemplo, la 2-propanona, bien, que ahí hay un error, no existe la 2-propanona. ¿Por qué no existe la 2-propanona? A ver, chicos, ¿por qué no existe la 2-propanona? Mire, yo le voy a dibujar cuál es la propanona y por qué no. Esta se llama acetona, ese es el nombre común, nombre comercial, acetona, y el nombre le dicen a esta, un apodo muy conocido, es dimetilcetona, pero cada vez menos gente la llama así. Y después está el nombre oficial,
que es propanona. ¿Y por qué entonces hablar de 1-propanona y 2-propanona es como redundante? ¿Bien? ¿Qué significa que algo sea redundante? Hay 30 personas presentes, algunos tienen que saber qué es ¿Que se redundar. repite? Bien, redundar es repetir muchas veces sin sentido una afirmación para tratar de enfatizarla, para tratar de hacerla verdadera, creíble, justificable. Eso es redundar. Bien, entonces, si yo digo la 2-propanona, no tiene sentido que yo redunde poniéndole un número. Bien, ¿por qué? Porque puedo tener la 1-propanona o no. ¿Puedo tener la 1-propanona? No. Por supuesto. Pero hay compuestos donde el carbonilo está en carbono 1. Hay compuestos carbonílicos. Cintia, apagar el micrófono. Cintia Pereira. Eso, muchas gracias, Cintia. A ver, chicos, la pregunta es la siguiente. ¿Puede haber en una cadena de 3 carbonos un carbonilo en el carbono 1? ¿En un aldehído puede ser? Por supuesto, por supuesto. Muy bien. No puede ser una acetona. Las acetonas nunca existen en carbono primario. Bien. Entonces, como lo que yo digo es que aparezca un carbonilo en carbono primario, el compuesto no es una acetona, es un aldehído. Y para ese aldehído yo tengo un nombre oficial. Se llama propanal. Bien. Entonces, si yo tengo una cadena de 3 carbonos, ¿bien? Y quiero dibujar una acetona, solamente voy a poder dibujar una. ¿Bien? Poner el número 2 es redundar. No hay otra posibilidad. ¿Me entienden? Redundo si yo le pongo un 2. Redundo si yo le pongo un 2. Es la propanona nada más. No existe la 1-propanona o la 2-propanona. ¿Bien? Porque la 1-propanona, esa que me acabo de inventar, realmente estoy cometiendo un error, porque no es una acetona, sino es un aldehído. Y ese aldehído se llama propanal, ¿sí? O propionaldehído. Perfecto. Así me gusta. Vamos entendiéndonos. Entonces, fíjense, ahí tengo acetona, dimetilcetona o propanona. Bien. ¿Qué solubilidad tiene en agua? Miren la tablita. Me dice la densidad 0,79 y solubilidad en agua, un porcentaje, me sale infinito. ¿Qué significa infinito ahí? A ver, ¿qué significa infinito? Che, hoy nadie quiere contestar, nadie quiere hablar. Hoy les voy a aplicar a ustedes el poema de Neruda. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Parece que no vino nadie a clase. O todos están durmiendo en la siesta y me pusieron los cartelitos. ¿Ah? Me parece que estoy sospechando de que pusieron las caruchas y se fueron a dormir. Y pusieron el despertador a las 4 menos 5 minutos.
Le pusimos el despertador para saludarlo al menos, le decimos Por chao. supuesto, porque son muy correctos ustedes. Ay, Dios mío, Dios mío. Che, despiértense. ¿O quieren que los asuste diciéndole de que van a tener un solo trabajo práctico, el tema 9, 10, 11, 12, 13 y 14? En un solo... ¿Cuándo da los otros trabajos, profe? ¡Oh! ¡Te asusté! Yo sí estoy hablando con usted. No. A ver, pará, tengo que terminar el tema 10. Si no, ¿cómo vamos a evaluar si todavía no terminamos el tema 10? Por eso, profe, ¿cuándo los va a dar? ¿La semana que viene más o menos? ¿O? Sí, pero sí, a ver, ¿qué problema hay si ustedes tienen 15 días todavía para resolver? Creo que, miren, yo estoy esperando este tema es el más lento de todos, les aseguro, porque acá nosotros metimos un montonazo de temas y los comprimimos, por eso es tan lento o es tan largo este tema. Pero ya los próximos 3 temas que nos quedan, el 11, 12, 13 y 14, los 4 temas que nos quedan, porque nos quedan, después de este tema nos queda carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Bien? Que tendré que darles también vitaminas, pero bueno, vamos a ver si nos da el tiempo, les chusmeo algo de vitaminas. Tampoco tengo muchas ganas de evaluarles el de ácido nucleico, porque ustedes lo van a ver en química biológica de nuevo y con más profundidad. Prefiero que me entiendan más el tema que evaluarlo. Así que me parece de que no, van a ser 13 evaluaciones nada más. O sea, nos quedaría 9, 10, 11, 12 y 13. Díganme si no está bueno, y que soy re bueno yo. Es más bueno, sí. Sí, Es profe, está bien. bueno. No, así no se habla, Milena. Se dice, el profe es bueno. A ver, repetí. El profe es bueno. No, pero no voy a repetir eso. No sé, es bueno. No sé, es bueno. Mira, todo el mundo. Che, se han ido todos los demás. Nadie habla, nadie da un puto comentario. Buenardo, profe. Venida, te desperté. Ay, sí. Sí. Nicole, ¿estás despierta? Sí, profe. Facundo, Sí, ¿estás hace rato despierta? le estoy contestando. No sé, pero por ahí te echaba un sueñito entre pregunta y pregunta. Facundo González, ¿está despierto? ¿Qué hijo de puta? Está durmiendo. O sea, ahí. Ni me contesta. No, profe, que no tiene micro el Facu. Pero puede escribir. Y no escribe. ¿Qué? No tiene. No me escucha. Que no. Yo le estoy pidiendo que me responda escribiendo en el chat o cualquier cosa, pero. Y mira, y son los únicos que los tengo acá a la vista. Los demás que no los tengo a la vista. ¿Quién lo parió? Ay, Dios mío. Es muy siesta a las 2 de la tarde. Creo que cuando tenga que cambiar los voy a poner a las 6, 7 de la tarde. Les voy a cortar las novelas. Qué malo que voy a hacer. Floricienta Bueno, no, profe. ¿Ah? Floricienta, en el horario de Floricienta no. ¿Vos sabés que esta semana no he visto nada de Floricienta? Y la semana pasada creo que vi un solo capítulo. Se va a tener que poner al día, profe. No, profe, mire que está MasterChef a las 10:30. ¿Ah? ¿Cómo, Cintia? Perdón. Que mire que está MasterChef a las 10:30, así que... No, ese no me pierdo. MasterChef no me pierdo. Mira, ahora, vos sabés que... claro, por algo... Porque como ahora sacaron Jesús, ya se terminó,
Eh, yo cambiaba la televisión a eso de las 8, escuchaba el noticiero, me deprimía un rato, bien, a las 9:30 trataba de suicidarme, después de escuchar el noticiero trataba de suicidarme. Pero claro, si no me suicidaba, llegaba a las 10 y veía a Jesús. Eh, Ahora a las 10:30 trato de esperar para ver a MasterChef. ¿Y qué te iba a decir? Lo que hago es, Bajón, profe. no, ¿sabes lo que hago? Suponete, en la mañana prendo la tele y pongo música, o sea, conecto el YouTube. El mío no es Smart, entonces tengo un Chromecast. En el teléfono, viste, pongo, qué sé yo, tengo ganas de escuchar, no sé, me gusta mucho la música clásica, la New Age, no sé, por ahí, viste, Vangelis, soy un fanático de Vangelis, Enya, Lorina McKennitt, y bueno, y me paso todo el día escuchando, o sea, se termina lo que puse y viene otro, esa selección automática que hace, y hay a veces que pasan 5 horas y está la música ahí, ¿viste? Lo tengo prendido para que me acompañe. Y a veces son las 9 y todavía estoy escuchando música y antes la cambiaba para ver Jesús o ahora para ver MasterChef. Entonces se me pasa todo. Cuando está sintonizado en el canal, ahí sí, si me acordaba, bueno, veía Floricientos, pero no sé la cantidad de capítulos que no he visto ya. Listo. Nos hicimos un ratito. Ahora sigamos con la presentación. Hemos hablado de solubilidad. Y esta solubilidad, ¿con qué se correspondería? Con la capacidad de formar puente hidrógeno con el agua. Bien. Y disminuye a medida que disminuye el momento dipolar o la importancia del momento dipolar por el tamaño de la cadena hidrofóbica, o sea, la cadena hidrocarbonada. ¿Ok? Bien. Vamos a... volvemos a las diapos. Ya vimos esto. Vamos a ver cómo se prepara. Esto, en una patada, nosotros vamos a ver un solo método. La oxidación de alcoholes. Entonces vamos a hacer un cuadrito para saber cómo se obtienen, y a través de la única vía que nos va a interesar a nosotros, es cómo se obtienen los alcoholes para después pasar a propiedades químicas y ya irnos a explicar la otra familia y compararla con esta. Bien. Hago esto porque el trapo tiene lavandina y saca muy bien me deja bastante limpio esta porquería. Bueno, ¿cómo se prepara? Vamos a poner acá preparación. Y vamos a decir alcohol primario. No, vamos a comenzar por el más sencillo de todos. ¿Cuál es el alcohol más sencillo de todos? Este señor. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? Metanol. Muy bien, metanol. Metanol con un agente oxidante, bien, por ejemplo, acá podemos usar dicromato de potasio, el medio ácido sulfúrico, bien, a ebullición, o sea, muy caliente. Profe, tengo una duda con eso. Ahí usted lo haría reaccionar con el dicromato de potasio y el ácido sulfúrico actúa como catalizador o reacciona con los dos. Ah, joya, gracias, profe. Porque acordate, mirá, bueno, no sé si la vieron, esta ecuación, esto es lo que hacen perder tiempo en la mayoría de las universidades. Por ejemplo, el dicromato de potasio, bien, o sea, dicromato, bien,
se transforma en 2 cromo 3 positivo más, esto, fíjate que es una ecuación de reducción, una reacción de reducción, más 14 moléculas de agua, no, más 7 moléculas de agua, más 14 protones. Fíjate cómo tenés que hacer para saber. Acá yo tengo 14 cargas positivas y 2 negativas, o sea que en total tengo 12 positivas. ¿Bien? 12 positivas. Y acá tengo 6 positivas. ¿Qué tengo que hacer yo para que estas 12 positivas se transformen en 6 positivas? Anular de las 12 que dibujé, bien, ahí tengo 12 cargas positivas. ¿Cómo anulo 6 cargas positivas? Con un electrón, con un electrón, con un electrón, con un electrón, con un electrón y con un electrón. ¿Bien? Entonces, ¿cuántos electrones tiene que ganar 6 electrones? 6, sí. Y el problema es, ¿y los protones de dónde se sacan? Del ácido sulfúrico. Esta reacción de oxidación que utiliza el dicromato de potasio se hace en medio ácido y el medio ácido es el que me da los protones necesarios para formar el agua en la reacción de reducción. ¿No? Por eso es la necesidad de dibujar el ácido sulfúrico. ¿Bien? Él no es oxidante, pero sí ayuda. O sea, actúa. El ácido sulfúrico es un oxidante. ¿Bien? Pero acá el oxidante mayor es el dicromato de potasio. ¿Bien? Es como que dijéramos, a ver, va un grandote que es el que pega, ¿bien? Y un enanito que también pega. ¿Bien? Los dos son boxeadores, pero ¿quién tiene más fuerza? El grandote. El chiquito, bueno, ayuda también. Pero más acá la presencia del sulfúrico es para dar carácter ácido. El producto de esta reacción de oxidación es el aldehído, que se llama metanal, el nombre oficial. Y para ustedes, ¿y por qué dije yo para ustedes? Porque el formaldehído es el amigo de los estudiantes de medicina, de los alumnos estudiantes de medicina. Metanal o formaldehído. ¿Bien? Entonces, un alcohol, este es metanol. Vamos a ver ahora un alcohol primario. ¿Qué era un alcohol primario? Todos los alcoholes que están unidos a un extremo de la cadena. Esa es la fórmula de un alcohol primario. ¿Bien? El oxidrilo siempre está en un carbono hidrógeno 2 unido a un resto de cadena. ¿Bien? Esto es un alcohol primario. Y los alcoholes primarios por oxidación, vamos a poner nuevamente dicromato de potasio, ácido sulfúrico, ¿qué nos va a dar? Un aldehído. Entonces, esto es un alcohol primario, nos va a dar un aldehído. ¿Por qué? ¿Por qué pongo un? Y porque puede ser un alcohol primario, me da un aldehído. Vamos a tomar ejemplos. Vamos con nuestro amigo alcohol etílico o etanol. Por oxidación, potasio, cromo 2, oxígeno 7, ácido sulfúrico, nos da 1 Fíjense toda la forma en que yo puedo dibujar el grupo carbonilo y todas son correctas. Nos da este compuesto que se llama etanal. Para todo el mundo se lo conoce como acetaldehído. ¿Y saben una cosa, chicos?
les cuento algo que me lo contó un cirujano muy famoso, tanto en San Luis como en varios lugares de Córdoba, el Río Cuarto, la provincia de Mendoza, gastroenterólogo, o sea, un cirujano de abdomen. Me dijo, cuando hay una apendicitis, o sea, a ver, cuando no tenés aparatología y la persona está con el dolor en la zona inguinal, bien, es como casi seguro que es una apendicitis, ¿no? Una inflamación de la apéndice secal, que es un rudimento, chicos, ¿saben qué es? Un rudimento de nuestra etapa de herbívoros. Bien, venía a cumplir algo así como el rumen en los herbívoros, bien, que es la parte donde se digería la celulosa. A través de la evolución dejamos de ser herbívoros para transformarnos en omnívoros, bien, ovni, todo, o sea, comemos lo que venga, vegetales, animales, y esa cosita que se llama apéndice secal ya no sirvió para nada. Bien, entonces realmente es una molestia. Para lo único que sirve es que se puede inflamar, infectarse, o sea, llenarse de bacterias, infectarse, bien, y romperse. O sea, se forma como una bolsita de pus, se debilita las paredes y se rompe. Si se rompe y se vierte todo ese líquido formado por pus, por bacterias, alimentos descompuestos, bien, se produce el derrame en esa pared que nos separa el abdomen del resto de las cavidades o todo el sistema digestivo medio de las otras partes, nos separa de la zona genital, renal, bien, y de la zona pulmonar, la zona del, espero que me acuerde, del diafragma, ¿bien? ¿Y qué sucede? Se produce lo que se llama peritonitis, ese tejido, esa membrana que nos separa, se inflama y puede producir una sepsis, o sea, una infección generalizada. Bueno, ¿para qué era todo esto? Para contarles de que los médicos tienen un método que es oler el aliento de los pacientes. Ustedes dirán, ¿para qué olerle el aliento? Porque cuando hay esta infección, bien, se comienza a fermentar los azúcares, bien, y en el producto de la fermentación, de un tipo de fermentación, se forma mucho acetaldehído. Bien, ustedes van a ver el año que viene en química biológica que todos los grupos de 2 son de suma importancia, o sea, los acetatos, las 2 unidades de carbono, es la forma en que se degradan los azúcares, es la forma en que se produce energía, es la forma en que en la célula entran las unidades de carbono de un azúcar, en la mitocondria específicamente, para degradarse hasta dióxido de carbono y agua y generar energía en la mitocondria. Bueno, resulta de que el precursor, bien, o sea, el que le va a dar origen al ácido acético es el acetaldehído. Bien, y entonces es normal que se formen estos procesos putrefactivos, bien, porque justamente la infección viene porque hay una putrefacción en esa zona, en el apéndice. Entonces, en lugar de haber olor fecal, lo que uno supondría que tendría que haber olor fecal en el aliento,
Es todo lo contrario. El olor es a manzana verde. Porque el acetaldehído, este señor, es el responsable del olor y el sabor de las manzanas verdes. No el sabor ácido. El sabor ácido es por otras dos sustancias que se llaman ácido málico y malónico. ¿Bien? Pero ese sabor particular, ese dulzor, ese sabor tan particular de las manzanas verdes y el olor tan particular de las manzanas verdes es por el acetaldehído. Entonces los cirujanos saben que cuando hay ese olor en el aliento de las personas, se está produciendo una apendicitis. Miren ustedes, algún día tal vez si se especializan en cirugía o cirugía de abdomen, van a ver que se les va a presentar este caso. Acuérdense de este viejo chato que les dijo esto y van a ver que les va a servir. Realmente yo no lo quería creer hasta que acá Luis Álvarez Moya me comentó eso también, o sea, lo reivindicó este profesor. Me dijo que sí, entre los cirujanos es como muy común para diagnosticar rápido, bien, siempre y cuando la persona no tenga problema de mal aliento, de halitosis, ¿no? Si tiene problema de halitosis, sonamos ahí. Nada, mentira. La halitosis es un problema más que del aliento, es un problema bucal, ¿bien? Entonces, ahí el problema es, o en amígdalas, que hay demasiado materia, o sea, ahí sí, donde se juntan, en las amígdalas, es donde se juntan las bacterias, se hacen cultivitos de bacterias, y esas tienen un olor fecal. Y si una persona retiene mucho de esto, en los procesos, qué sé yo, de infecciones aéreas, bueno, ahí sí hay olor fecal y eso es lo que muchas personas se les transforma en halitosis. Pero el aliento, cuando uno abre la boca y expira el aire, el cirujano ya puede diferenciar si tiene halitosis el mal olor del olor fecal. Entonces el aliento, cuando lo expulsa, sale con el olor característico. Entonces el cirujano va a tener que bancarse en una primera olfateada, si la persona tiene mal aliento, el mal aliento de la halitosis, para después sentir en la exhalación el olor del acetaldehído. Es muy particular, chicos, sería hermoso que tuviéramos práctico para preparar acetaldehído y ustedes lo podrían reconocer. Pero es fácil porque lo tienen las manzanas verdes. Bien, entonces, alcohol, metanol. El único alcohol de un solo carbono por oxidación nos da metanol. Alcohol primario por oxidación nos da un aldehído. Bien, y los alcoholes secundarios, ¿qué nos darán? Vamos a ver, dijo el ciego una vez y no vio nada. Fíjense, el primer alcohol secundario que yo tengo es este. El alcohol isopropílico o 2-propanol. Este sí necesito, fíjense que acá sí necesito poner número en el alcohol, porque está el 1-propanol y el 2-propanol. Entonces acá sí necesito, porque el 1-propanol por oxidación me va a dar el propanal, pero el 2-propanol, que es alcohol secundario, esto es un alcohol secundario, bien, por oxidación, nos va a dar una acetona. Esta es la acetona más sencilla que se conoce. La acetona, cuyo nombre oficial es propanona. El nombre que da doña Yupac es propanona, pero todo el mundo la conoce como acetona. Y esta fue la responsable que
a la familia se la conociera como cetonas. ¿Mm? Traducción literal del inglés de la palabra ketone. Los gringos les llamaron a estos compuestos ketone. ¿Bien? Nosotros tradujimos inmediatamente al español como cetonas, apoyándonos en que el primer representante de la familia es acetona. Entonces, alcohol secundario por oxidación nos da cetonas. ¿Y los alcoholes terciarios? ¿Qué es un alcohol terciario? Vamos a ver. Recuerden que todo esto está grabado, así que se está grabando, así que no hay problema de que yo vaya borrando. Ustedes lo van a tener. Por ejemplo, un alcohol terciario, no les había dibujado, que un alcohol secundario, en forma general, es esta fórmula, perdón, R y R'. Bien, esto es un alcohol secundario. Cualquier alcohol secundario responde a esta fórmula. Pero vamos a ver qué pasa cuando tenemos esto. R1, R2, R3. O sea, un oxidril unido a un carbono terciario. Por lo tanto, esto es un alcohol terciario. Los alcoholes terciarios, cuando son tratados con reactivos oxidantes, bien, no reaccionan. Eso significa que no se oxidan. En las condiciones normales que se usan para oxidar alcoholes primarios, alcoholes secundarios, los alcoholes terciarios no se oxidan. Con reactivos oxidantes fuertes sí se oxidan, pero hay destrucción de parte de la cadena. ¿Bien? Hay una destrucción de una parte de la cadena que puede rendir dióxido de carbono y me queda una acetona, por ejemplo, de 3 carbonos, cuando el alcohol era de 4. ¿Se dan cuenta? Esta es la única reacción que vamos a ver de preparación. Y ahora vamos a ver cómo es el mecanismo general de estas reacciones que hemos dicho recién, que eran características del grupo carbonilo, y obviamente si es del grupo carbonilo, también de todos los compuestos que lo posean al grupo carbonilo. Los aldehídos y las cetonas. Bien, entonces vamos a escribir la forma general de cómo reacciona. Vamos a estudiar ahora la química de esto. Ya hemos visto cómo se preparan. Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo los tengo, cómo se comportan químicamente. Entonces, fíjense, yo voy a poner acá el grupo carbonilo. Nada más. Él es el que me va a gobernar las propiedades químicas. Este reacciona con un nucleófilo. ¿Bien? Le vamos a poner carga al nucleófilo. Este no tiene carga, este tiene carga. ¿Bien? Este es el grupo carbonilo, que puede ser de un aldehído o de un acetona. ¿Bien? Es un grupo, recuerdan, insaturado. Entonces, si yo le pongo un nucleófilo, la reacción que va a experimentar es una adición, porque es insaturado, adiciona, y el primero que ataca es el que le da el nombre, nucleófila. Adición nucleófila. ¿Qué pasa? El nucleófilo va a ir a atacar ¿a quién? Al carbono. El carbono está, ¿se acuerdan? Positivizado. Para eso le dibujamos
dos formas contribuyentes, dos formas resonantes. Una que justifica totalmente, que tiene una carga positiva y que es centro de ataque de dadores de electrones, o sea, nucleófilos. Entonces, ¿cuál es el producto de la reacción? Un carbono, ahora sp3, saturado, que tiene un resto. Este era el enlace carbono-oxígeno, ¿bien? ¿Y qué pasa? Este nucleófilo se une al carbono, ¿bien? A través de este par, por eso ya no lo tiene acá. Y estos dos enlaces eran a lo que estaba enlazado el carbono del carbonilo. Bien, este después es tratado con agua. ¿Para qué? Para que, como este grupo, el óxido, es más básico que el agua, le roba un protón para formar este producto. ¿Bien? Que esto se llama producto de la adición. Entonces, todas las reacciones, chicos, todas las reacciones de adición nucleófila que vaya a sufrir un aldehído o una cetona responden al mecanismo general. ¿Bien? Es como si ustedes les dijeran, les vamos a enseñar a soldar, ¿bien? Pero en forma general. ¿Qué significa? Que va a venir alguien, tal vez que no prenda el soplete, haga todos los pasos, cómo se abren los gases, o sea, cómo se abre el acetileno, cómo se abre el oxígeno, cómo tiene que abrir después el soplete, cómo se enciende la llama, cómo se apoya, cómo tengo que seguir. Y después cada uno de ustedes viene con chapitas para hacer un brasero, otro viene para hacer una cajita de lata, otro viene, cada uno va a aplicar el concepto en lo que ustedes necesiten. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben, en forma descriptiva, en forma general, cómo se suelda. Cada uno va a saber a qué ejemplo lo voy a aplicar y cómo lo voy a aplicar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque siempre es lo mismo. ¿Me entienden? Ya sea que para soldar, supónganse, qué sé yo, se me viene a la cabeza, hojalata que acero, ¿bien? El proceso es el mismo, la temperatura debe cambiar, entonces ustedes regularán la temperatura, o más caliente o más fría, no menos caliente, o más fría, ¿no? Entonces, pero la técnica es la misma. Entonces yo les enseño acá la técnica, después la van a aplicar ustedes al nucleófilo y al aldehído cetona que quieran. Entonces, vamos a ver dos reacciones muy importantes que son las que nos van a servir para interpretar azúcares. Y ustedes dirán, ¿y por qué los azúcares? ¿Por qué los azúcares, chicos? Son una familia de compuestos donde están presentes dos grupos funcionales. ¿Sí? Sí, dos grupos funcionales, carbonilo y oxidrilo, pero no en el mismo carbono. Después vamos a ver el tema que sigue, es el grupo funcional carbonilo unido al oxidrilo en el mismo carbono. Pero acá no están en el mismo carbono. En el primero o en el segundo carbono de una cadena hay carbonilo. Y en el resto está toda llena de oxidrilos. Ajá, miren, qué casualidad. Por eso los alcoholes se llaman polihidroxialdehídos, me salió aldehído,
aldehídos y polihidroxicetonas. Entonces, cuando el próximo tema veamos carbohidratos, vamos a tener que recordar qué es un aldehído y qué es un alcohol. Y algunas propiedades de los alcoholes, ¿bien? Y algunas propiedades de los aldehídos. ¿Cuál nos va a interesar? Esta que vamos a estudiar ahora. La reacción de, vamos a ver primero, una muy parecida y después con un derivado de agua. ¿El alcohol es un derivado de agua? Por supuesto. Entonces vamos a ver reacciones de adición nucleófila de agua y reacciones de adición nucleófila de alcoholes. ¿Bien? Porque esa nos va a dar unas estructuras muy, muy importantes. Muy, muy importantes. Porque vamos a obtener con la hidratación, o sea, con la reacción de adición de agua, vamos a obtener unos productos que se llaman hemdioles. Hemdioles. ¿Se acuerdan que era hem? El prefijo hem se refería a que estaban unidos al mismo carbono. O sea, un hemdiol es dos oxidrilos unidos a un carbono. ¿Y por qué tiene importancia esto? Tiene una importancia histórica, farmacológica e histórica, porque fueron los primeros ansiolíticos que se usaron en medicina. Se les daba a tomar un compuesto que se llamaba hidrato de cloral, que es un hemdiol de un aldehído clorado. Resulta que este compuesto era estable y producía el efecto de calma. Pero ¿cuál es el problema de los clorados? Traía a la corta o a la larga la formación de cirrosis o algún tipo de daño hepático que terminaba en cáncer hepático. ¿Bien? Entonces los tratamientos no servían porque se moría el paciente. Bien. Y después vamos a ver una reacción que se llama formación de hemiacetales y acetales. Esto es válido tanto para aldehídos como para cetonas. ¿Saben? Es válido para aldehídos y para cetonas. Bien, vamos a plantearlos. Entonces, este es el mecanismo general. A partir de este, vamos a plantear todos los mecanismos de la misma manera. Bien, vamos a comenzar por el primero. Adición de agua. Resulta que la adición de agua, así, a pH neutro, o sea, pH 7, prácticamente, o sea, la termodinámica, la ciencia que predice si una reacción se va a dar o no, me dice, sí, loco, se produce la reacción, pero, a ver, va a tardar mucho tiempo. Acelerarla con algo, o sea, catalizarla. ¿Y con qué la catalizo? Poner unas gotitas de ácido. Ajá. Pasa lo siguiente, que si yo tengo un compuesto carbonil y pienso adicionarle agua, lo primero que tendría que hacer es protonarla. Por eso le pongo un hidronio. ¿Bien? O sea que esto me va a producir este compuesto. ¿Bien? ¿Qué significa? Que el oxígeno acá está protonado, por eso quiere una carga formal positiva. Más agua. Pero resulta de que esta forma contribuyente no me dice mucho que el carbono esté positivizado. Entonces, es válido que yo aplique la teoría de la resonancia y dibuje dos estructuras. Esta que voy a dibujar ahora es la que me va a permitir explicar por qué está acá el nucleófilo agua. ¿Bien?
Resulta que esta me dice, el oxígeno está, pero súper tranquilo, porque está unido en oxidrilo, ya se transformó en un grupo sin carga. Quedó la carga positiva sobre el carbono. Entonces, vamos a plantear que el carbonilo positivizado, vean, así dibujado como quieran ustedes, las dos son válidas. Esto es una sola estructura. Esto es una sola estructura que para poder explicarle lo dibujé con dos, es otro cantar. La teoría de la resonancia me dice, para poder explicar propiedades de este intermedio de reacción, podés hacerle dos dibujos. Listo, dibujé los dos que me parecían. Ahora sí, entendiendo lo que sucede acá, no tengo necesidad en el otro paso, en la primera aproximación, en la segunda, en la adición, no tengo necesidad de dibujarlos dos veces iguales. Ya sé que va a atacar el carbono. Más mi nucleófilo, que es agua. Bien. Ahora se produce la reacción de adición y mi producto es el siguiente. Oxidrilo, agua y el oxígeno con carga positiva. Ahí se adicionó. Bien. Enlace, enlace. El agua está acá, es esta. Pero ¿qué pasa? Obviamente le está sobrando un protón. Entonces lo que hace es reaccionar con este agua que salió acá, la pongo acá de nuevo, para que cumpla la función de que se produce y se vuelve a generar. Es un catalizador. Entonces, ¿qué obtenemos? El producto, que es un... Lo voy a dibujar acá para que lo vean. Acá. O acá. Lo que sigue ahí, lo voy a dibujar acá. Se obtiene un gemdiol, porque se usa el prefijo gem, porque los dos oxidrilos están unidos al mismo carbono. Ahí se usa el prefijo gem, como los gemelos. ¿Bien? Gemdiol, o sea, un gemdialcohol. Más, ¿qué cosa? Ion hidronio de nuevo. Lo incorporo acá, lo utilizo y lo vuelvo a devolver al medio. Y obtengo un gemdiol. Este gemdiol es lo que se llamaba hidratos. Hidratos de aldehídos o cetonas. Hidratos. El único hidrato que se usó en medicina fue el hidrato de cloral, que era un derivado del acetaldehído, pero clorado. Habían reemplazado los 3 hidrógenos del metilo por cloro. Pero ¿qué pasaba? Producía un daño hepático terrible. Las personas que sufrían ansiedad, que sufrían trastorno de ansiedad generalizada, depresiones reactivas, o sea, eso es en lo que se llama neurosis. Y en la psicosis, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno maníaco depresivo, trastorno obsesivo compulsivo, todas esas patologías de salud mental eran tratadas con este tipo de ansiolítico para calmar. Bueno, pero ¿qué pasaba? Que lamentablemente tenía el problema de que un paciente no les duraba un año, se moría de cirrosis o de cáncer hepático. Ya. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la otra reacción que nos queda. Después, como les dije, sabiendo el mecanismo general, ustedes van a poder hacer cualquier reacción de adición nucleófila sobre aldehídos o cetonas. Pero yo les quiero explicar solamente las dos que nos son útiles o nos son necesarias para poder entender las estructuras de los azúcares, especialmente los monosacáridos. Los monosacáridos.
para poder entender por qué se forman estructuras cíclicas, ¿bien? Y por qué esas estructuras que reciben un nombre después se transforman en productos de suma importancia, que son los glicósidos. ¿Bien? Entonces, vamos a comenzar analizando la adición de un alcohol sobre un compuesto carbonílico o la adición nucleófila de un alcohol a grupo carbonílico. Entonces, ¿qué significa esto? Que le vamos a hacer la adición nucleófila a un carbonilo. ¿En qué compuestos estaba el grupo carbonilo? Y en aldehídos y cetonas. ¿Bien? Entonces, para eso vamos a dibujar un grupo carbonilo. Bien. Grupo carbonilo más ion hidrógeno, o sea que necesitamos protonarlo, vamos a obtener lo que dibujamos hace un rato, este compuesto protonado, para el cual le voy a hacer dos dibujos, porque eso es lo que me explica que el nucleófilo ataque sobre carbono, más agua. ¿Bien? La segunda etapa es el ataque del alcohol a este compuesto. Entonces yo voy a hacer solamente un dibujo. El protonado, esta, y acá el nucleófilo, hace un rato, ¿cuál era? Agua. Ahora vamos a escribir el pariente del agua. Voy a ponerle metanol yo, para que sea más sencillito para dibujar. Metanol. ¿Bien? Y resulta que ahora el producto va a ser muy semejante a lo que hicimos hace un rato. Es prácticamente lo mismo, solamente que acá había un protón y acá hay un grupo metilo. Bien, recuerdan que es un alcohol y un derivado del agua, donde saco un hidrógeno y pongo un grupo alquilo, un metilo, por ejemplo. Bien, una buena definición de alcohol. Entonces, acá, ¿qué es lo único que varía? Hasta acá es igual que la adición de agua. Acá cambia el nucleófilo metanol, o sea, agua por metanol. ¿Bien? Entonces tengo este. Ahora este, ¿qué pasa? Lo voy a dibujar así. Reacciona con una molécula de agua. Bien, esta, por ejemplo. ¿Y qué tenemos? Liberamos de nuevo el catalizador, el ion hidrógeno. Bien, devolvemos al medio los protones que habíamos pedido prestados. Bien, y nos queda este tipo de compuesto, así, que se llama hemiacetal. Hemiacetal. El hemiacetal, ¿bien? Es este tipo de estructura, con fórmula general, acá, igual que esto, pero
O sea que eso puede ser metilo, etilo, propilo, isopropilo, butilo, terbutilo, ciclotilo, etilo. Puede ser pentilo, exilo, etilo, octilo, nonilo. El tamaño que querramos de la cadena. ¿Bien? Del alcohol que se nos dé la gana. Lo importante es que siempre va a responder esta estructura. ¿Bien? Y resulta que esta estructura la vamos a ver en un azúcar, pero formando un hemiacetal cíclico. O sea, vamos a ver una estructura cíclica. Ajá. ¿Y por qué? Porque en los azúcares dijimos de que está el grupo carbonilo, ¿bien? Y hay oxidrilos, porque es un polihidroxialdehído o una polihidroxicetona. ¿Bien? Entonces, ¿sí? Disculpe, ¿puede bajar un poquitín la cámara? Porque no se ve la última reacción bien. Ahí está, gracias. Resulta que, como les decía, se va a formar estas estructuras cíclicas y que son las formas en que realmente existen los azúcares en todos los compuestos que nosotros le demos el nombre de carbohidratos o hidratos de carbono. Es la forma en que va a estar presente en los polisacáridos, como el almidón, la celulosa, los que se llaman polisacáridos estructurales, vegetales, los que se encuentran en animales, como son los polisacáridos, los heteropolisacáridos funcionales o estructurales, como son el ácido hialurónico, el ácido N-acetilmurámico, la glucosamina, el sulfato de condroitina, todos estos, fíjense, ¿a qué les hace recordar? Algunos tienen que haber escuchado las chicas han escuchado, les aseguro, que esa actriz que no puede pronunciar el ácido hialurónico, que dice que es lo mejor porque te hace plop, plop, te explota en la cara y se te van las arrugas. El ácido hialurónico, bien, forma como una gelatina con el agua. Justamente, fíjense lo que pasa. El ácido hialurónico es lo que tenemos debajo de la piel que formando ese gel retiene el agua. El problema es que cuando nos vamos poniendo viejos, bien, el ácido hialurónico se va perdiendo, ya no se forma en la misma cantidad. Entonces, ¿qué pasa? El agua ya no se puede retener. Y lugar donde se pierde agua y se deja de retener agua es lugar donde la piel, ¿qué hace? Bien, en lugar de estar derechita, se hunde, se hace un pliegue y se forma la arruga. Bien. En todas esas estructuras que yo les hablé, ácido hialurónico, sulfato de condroitina, es lo que tenemos en las articulaciones y en los ligamentos, que es el cordel con que se une el músculo al hueso, siempre vamos a encontrar polisacáridos ahí, o sea, derivados de azúcares. ¿Bien? ¿Y cómo van a estar los azúcares? Formando estructuras cíclicas, hemiacetálicas cíclicas. O sea, ¿nos interesa entender esto? Sí. ¿Bien? Porque va a ser la forma en que vamos a ver y entender por qué los azúcares tienen esa estructura. Y resulta de que también hay otros productos. ¿Qué pasa cuando un hemiacetal reacciona con otro mol de alcoholes? O cuando un mismo aldehído reacciona con 2 moles de alcohol. Resulta que este producto puede sufrir una segunda reacción con un alcohol. ¿Viste? Y uno piensa y dice, ¿cómo? ¿Otra adición? No. En ese caso, la segunda o la tercera reacción que puede experimentar es una reacción de sustitución nucleófila.
La adición es sobre el aldehído. Sobre el hemiacetal, la reacción que sucede con el alcohol como nucleófilo es una sustitución nucleófila. ¿La planteamos sobre este producto? Bien. Vamos a borrar arriba, bien, vamos a dejar este como producto final, porque lo necesito, y vamos a ver qué pasa cuando hay un segundo mol de alcoholes presente, y yo quiero formar la estructura que también me va a interesar para entenderla cuando estudiemos los azúcares, porque va a estar presente en los azúcares. Bien, tenemos este producto que se llama hemiacetal. Este no hay necesidad de que sea metilo, puede ser cualquiera, ¿bien? Entonces, esto yo voy a reemplazar metilo por cualquiera, o sea, por un grupo R. Puede ser metilo, puede ser etilo, puede ser propilo, puede ser isopropilo, puede ser N-butilo, puede ser C-butilo, puede ser isobutilo, puede ser terbutilo, ¿bien? Y todos los grupos alquilos que se les ocurra. ¿Bien? A ver, yo saqué, pero insisto, voy a poner el mismo, porque estábamos haciendo reaccionar con metanol. Entonces, para que este señor reaccione con metanol, tenemos que seguir usando catalizador. ¿Cuál era el catalizador? Ácido. O sea, ion hidronio. Este se protona en el oxidrilo. ¿Bien? Este protón que estaba acá viene y se lo transfiere al oxidrilo. ¿Por qué? Porque el oxidrilo es más básico que este señor. Entonces se protona ahí. Bien, tenemos eso. Ahora este se descompone rápidamente. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner así. Y lo vamos a enfrentar al nucleófilo. ¿Qué sucede cuando este... Oh, perdón, no, me olvidé de buscar la parte de abajo, discúlpenme. Este hemiacetal reacciona con otra molécula de alcohol, pasa lo siguiente. La molécula de alcohol viene y quiere atacar al carbono. Quiere unirse a él, porque tiene mucha fuerza, es muy buen nucleófilo. Pero para que él se pueda unir al carbono, el carbono tiene valencia 4, ya tiene su octeto completo. Alguien tiene que irse para que ese lugar lo ocupen los electrones del oxígeno. Entonces, el que está en condiciones de irse es el grupo oxidrilo protonado. ¿Cómo se va? Como agua. Se va como agua. ¿Y qué queda? El grupo metoxilo, ¿no? Me va a quedar con carga positiva. Esto está así. Unido a carbono, unido a hidrógeno. ¿No? Espérense, lo voy a dibujar mejor para que... Carbono, los dos enlaces. Acá se fue el agua y en su reemplazo vino el metanol. Bien, lo voy a poner entre corchetes para que no se nos confunda. Y se libera agua. Bien. ¿Qué reacción hubo acá? Una sustitución nucleófila.
Fíjense que entró oxidrilo alcohólico, o sea, entró metanol, ¿y quién salió? Su primo, el agua, o su prima, el agua. ¿Bien? Se formó este compuesto. ¿Qué tiene que suceder? Ahora, este agua, por eso le ponemos más agua, menos hidróneo, o sea, pongo agua y saco hidróneo. ¿No? O sea, este protón se va. ¿Y qué queda? Miren el compuesto que queda. Es muy parecido al producto inicial. Y sí, ¿qué tiene de distinto? Y tiene de distinto de que en el primero había un oxidrilo acá y acá un grupo alcoxilo o alcóxido. ¿Bien? Y acá, en el producto final, después de la sustitución nucleófila, hay dos alcóxidos. Hay dos alcóxidos. Ajá, ¿y cómo se llama esta estructura ahora? Acetal. Ahora esto es un acetal. Y bueno, ¿y qué importancia tiene el acetal en la química de los azúcares? Bueno, la química de los azúcares, además, los monosacáridos de formar una estructura cíclica llamada hemiacetálica, cada azúcar se puede unir a otro azúcar para formar las cadenas que llamamos disacáridos, trisacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los más comunes a nivel vegetal son el almidón. ¿Conocen el almidón? La forma más pura del almidón que conocemos de todos los días es la maicena. ¿Bien? La maicena es almidón. El origen del almidón, en un 99% es de origen vegetal. Puede obtenerse almidón de bacterias y hongos, pero es requete difícil que lo encontremos en hongos o en bacterias. Después se habla de un almidón animal, que no es un almidón en sí. Se parece mucho al almidón vegetal, ¿bien? Pero se encuentra en el hígado. ¿Ustedes alguna vez han comido hígado? Creo que nadie ha comido hígado porque, pobrecito, es una de las partes de los animales que produce más rechazo. Yo soy fanático del paté de foie, pero no soy muy fanático de los productos hechos con hígado. O sea, un bife de hígado, salvo que esté hecho una suela, no lo como. Muy seco me gusta, muy seco, que no se le sienta la consistencia de corcho. Bueno, o al contrario, me gusta cuando tiene consistencia de corcho y no es blandito. Así me da impresión. Bueno, resulta que el hígado de los mamíferos, vamos a incluir a muchos congéneres nuestros, ¿bien? Y también nos metemos nosotros en la bolsa, porque somos mamíferos. Bien, resulta de que los mamíferos guardamos azúcar, glucosa, azúcar de la sangre, guardamos azúcar, glucosa en el hígado, ¿bien? Y para que pueda guardar muchas moléculas de azúcar y no producir una altísima presión, una altísima presión osmótica que pueda llegar a reventar y matar la célula, ¿qué hacemos? Supongamos que tenemos 2,5 millones de moléculas, o qué sé yo, 15 millones de moléculas de azúcar. ¿Qué hacemos?
vamos formando unidades de 10.000, 15.000, ¿cómo se dice? Moléculas unidas entre sí. ¿Bien? ¿Y cómo se unen las moléculas de azúcares entre sí? Formando algo que se llama unión glicósido. Ajá. ¿Y qué es químicamente la unión glicósido? Acetales. ¿Bien? Acetales. La unión entre un azúcar y otro azúcar se hace a través de puentes que son verdaderos acetales. ¿Bien? O sea, ¿interesa mucho que estudiemos esto? Y sí, porque para poder entender los azúcares vamos a tener que entender qué es la adición nucleófila, qué es la adición nucleófila a, a metanol. Bien, ¿y qué pasa cuando tenemos exceso de alcohol y se forma, además del N-acetal, el acetal? Bien, porque en los azúcares, en los monosacáridos, que pueden ser polihidroxialdehídos o polihidroxilcetonas, vamos a ver que estas estructuras son las responsables de las estructuras cíclicas de los monosacáridos, ¿bien? Y la unión de estas unidades de azúcar, ¿bien? Formando los polisacáridos. ¿Bien? Perfecto. Terminamos este tema. El jueves vamos a tratar de ver todo lo que son ácidos carboxílicos, los derivados de ácidos carboxílicos, ¿bien? Y terminar el tema con aminas. Vamos a tratar de ácidos, es mucho más cortito. No, solamente vamos a ver uno o dos tipos de preparación de los ácidos. La única reacción o el único mecanismo de reacción que ocurre, porque ustedes saben que en el grupo que vamos a estudiar el jueves, realmente el grupo funcional es un grupo funcional fusión. ¿Qué es fusionar algo? Unir dos cosas en uno. Ajá, y ese grupo se obtiene así, sí. Se obtiene fusionando el grupo carbonilo de los aldehídos y cetonas con el grupo oxidrilo de los alcoholes. Entonces vamos a ver que los ácidos carboxílicos, además de ser ácidos, o sea, demostrar la propiedad ácida, como en el caso del ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido nítrico, tienen la propiedad, ¿ya?, de sufrir un tipo de reacción muy particular que se llama sustitución en acilo o sustitución acil-nucleófila. ¿Bien? O sea, uno le va a costar entender eso, le va a costar, yo lo sé, entender que una reacción de sustitución sea en el producto, ¿bien?, o se haga en base a una reacción de adición y una eliminación. ¿Bien? O sea, si yo pongo un nucleófilo para que se produzca al final de todo una sustitución, yo tuve que adicionar el nucleófilo y después eliminar a alguien para regenerar una insaturación. ¿Bien? Eso es lo que vamos a ver el jueves 13. ¿Bien? A ver si esta semana terminamos el 10 para ya poder comenzar la semana que viene con azúcares, ¿saben? Que nos lleve unas 2 semanitas azúcares, 2 semanas aldehído, ácidos grasos o menos tal vez que nos va a llevar, y después ver, sí, como último tema, proteínas, ¿bien? Aminoácidos y proteínas.
Y cuando ya no tengamos nada, les cuento cómo es ácidos nucleicos. Bien, pero no lo evaluamos. Ok, mis niños, ya están en libertad. Pueden despertarse. Profe, ¿puedes subir un poquito la cámara? Eso mismo le estaba por decir. Un poquito menos. ¿Por qué no me Ahí. compran una cámara? Digo. Después la Hagamos una rifa. vaquita para la cámara. Claro, hacen una banquita, compran la cámara y después la venden. Y se compran, no sé, después hacen una rifa, la venden, sacan plata, bien, y yo no se la doy. Profe, No, qué profe, nos feo, da la no mucho para materia. comprarle computadora. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? No te escuché, que soy sordo. Nos da la materia si le compramos la cámara. No, si a ver, ¿de qué te vale que yo te dé la materia si después tenés que ir al examen final? Al integrador. Bueno, en el integrador también. Si hace uno, Claro, hace dos. profe, todo. O sea, ¿qué hago? Les doy las preguntas que le voy a tomar. Lo que quiera. Lo que le parezca mejor. Mientras salgamos bien. Sí, guacho, Qué estoy ofertón. grabando. Guacho, estoy grabando eso. Puede ser usado en mi contra. Cierto. Hay que ser más ético. Perdón. Después lo